Un saludo especial para Padre Oscar Rafael, vicario parroquial de esta parroquia San Miguel Arcángel, que ahora tenemos el placer de celebrar juntos en este día, y él está en este momento aquí con nosotros acompañándonos. También un saludo para la comunidad San Miguel Ingenio, que está presente aquí en su mayoría, la comunidad que nos visitan, también que hay representantes de comunidades que están con nosotros, amigos o familiares que han venido ahora para compartir este momento especial. Quiero solamente mencionar unas pocas palabras porque el gesto de imponer la ceniza en la frente nos va a ocupar un bastante tiempo por la cantidad que son, y no quiero sacrificarlo más de lo necesario. Solamente quería decirles que hoy era el día de cumplir uno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia que nos han enseñado en la doctrina. Uno de ellos dice ayunar y abstenerse de no comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y ayer se nos proclamaba, y todos estos días, miércoles de ceniza, día de ayuno, ayunar, dice, cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, y día de abstinencia y abstenerse de no comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Hoy era el día de cumplir ese mandamiento. ¿Quién de ustedes lo habrá cumplido? ¿Quién ofreció el ayuno hoy en la mañana? Amaneció pensando, hoy voy a ofrecer el ayuno, que sea las primeras 3 horas del día, no voy a comer. ¿Quién de ustedes amaneció pensando, hoy voy a ofrecer el ayuno a Dios? ¿Quién de ustedes amaneció pensando, voy a ir a hacer la obra de caridad, voy a ir a visitar a un enfermo en este día? ¿Quién de ustedes, hermanos, tuvo el acuerdo de amanecer ahora diciendo, este día no se come carne? ¿Quién de ustedes comió carne en este día? Cuando ya lo sabía o por olvido. Es ahora el día. El otro gesto que yo quiero hablar, y este es muy importante. Mire, hermano, se ha acercado a usted con un gesto de humildad. El gesto de recibir la ceniza en su frente. Va a escuchar una voz que se le va a decir 2 frases. No sé cuál va a decir el Padre Oscar Rafael, pero hay 2 frases que se dicen en este momento. Muy importante, que si ustedes o todos nosotros la vivimos, pues de verdad, vamos a empezar bien la cuaresma y la vamos a terminar bien. Una de las frases que se nos dice al momento de imponernos la ceniza en la frente es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Oigan lo que decía una de las lecturas de ahora. Dice: les exhorto a ustedes en nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Arrepiéntete, hermano, y cree en el Evangelio. Si vas a recibir la ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si no, ¿para qué vas a recibir la ceniza? Si no, ¿para qué vas a dejar que se te ahora imponga la ceniza? ¿Para qué vas a salir de aquí, de la iglesia, con la cruz de ceniza en tu frente, si no te vas a arrepentir, si no vas a creer en el Evangelio? Mire, hoy es el momento de dejar la mentira, la hipocresía, es el momento de dejar las fachadas y decir, yo me voy a arrepentir, hoy sí, voy a cambiar, me voy a arrepentir, me voy a dejar que me impongan la ceniza, no para que me vea la gente que soy católico y que vine ahora, sino para arrepentirme de verdad y creer en Dios. Hoy en esta cuaresma sí me voy a confesar, en esta cuaresma sí voy a hacer lo posible por hacer las cosas bien. Si no, ¿para qué, hermano, vas a dejar que te imponga la ceniza? Porque el imponerte la ceniza en tu frente es un compromiso, no es solo un símbolo, ni tampoco una simple tradición, es un compromiso. Yo me dejo imponer la ceniza, me comprometo a cambiar. Arrepiéntete, hermano, y cree en el Evangelio. Es una de las frases bellísimas. Les exhorto, les suplico, dice San Pablo, les pido de favor, acérquense a Dios, decía, reconcíliense con Dios. Les pido, comunidad de San Miguel y hermanos que nos ven o que nos van a poder ver a través del Facebook, les pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, de verdad arrepentirse, reconciliarse con Dios. Va a haber momentos de confesiones. Nosotros aquí ya vemos 2 sacerdotes. El día que usted se acerque lo confesamos. El día jueves lo estamos esperando todo el día para confesarles. El día domingo aquí estamos. Y cualquier día que venga, si usted pide la confesión, la va a encontrar.
confiésese, arrepiéntase y confiésese en esta cuaresma. Si no, ¿para qué vas a dejar que te impongan la ceniza en tu frente? No sirve de nada. Arrepiéntete de verdad y cree en el Evangelio. La otra frase es esta, miren, y no tienen menos importancia, la misma importancia. Oigan, acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. Dos frases distintas con una misma dirección y tono. ¿Saben cuál es el tono de esta? Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. Hay una frase bíblica lindísima y bellísima y dice: piensa en tu muerte y no pecarás. Así lo dice, bellísima, en letras de oro en la Biblia. Piensa que vas a morir, hermano, y no pecarás. Porque algunos pecan, se duermen tranquilos pensando que son eternos, que nunca van a morir. Y puede ser que esa noche Dios te llame. Si piensas que vas a morir, hermano, antes de acostarte, te encomiendas a Dios, le pides perdón a Dios, porque tú no sabes si el día de mañana vas a volver a la vida. Piensa en tu muerte, dice el libro sagrado, la Biblia. Piensa en tu muerte y no pecarás. Y si pecas, piensa en tu muerte y pídele perdón a Dios. Hermano, hasta ahí llega el mensaje. Créame que lamento el poco espacio, pero quería darte lo esencial. Camina conmigo en la cuaresma, en el camino de la conversión. No te apartes de nosotros, de la iglesia, no te apartes de Dios, no te apartes de los sacerdotes. Camina con nosotros en el tiempo de cuaresma. No te alejes de Dios, pero sobre todo, reconcíliate con Él. Mire, busca un espacio para la confesión. Y si no estás casado, mire, busca un espacio para hablar con el sacerdote o para acercarte a Dios de verdad, acercarte a Él en la espiritualidad. Hasta allí llega el mensaje. Vamos a proceder entonces a la imposición de ceniza. Las indicaciones son las siguientes. Hay mucho ahorita tiempo para esto, pero lo vamos a limitar un poco. Quiero pedirles, hermanos, que así vamos a estar aquí los dos sacerdotes. Vamos a hacer fila como cuando vamos a la comunión, pero con orden. Tenemos tiempo, hermano. No vaya a empujar, no vaya a presionar, no se vaya a sofocar. Yo dejo ahorita la homilía para darles todo el tiempo para esto.